Esta historia trata sobre una prisión aterradora. Dentro de esta prisión había un chico llamado James. James era un chico muy sencillo y trabajador. Trataba a todos con amabilidad. Sin embargo, por alguna razón, fue sentenciado a 2 años de prisión. Fue llevado a la prisión más peligrosa de su ciudad. Mientras llevaban a James a su celda, él seguía diciendo, «Soy inocente, déjenme ir». Uno de los oficiales, molesto por los gritos de James, le dio una fuerte bofetada. Ignorando sus palabras, lo encerraron en una celda. Al día siguiente, la prisión estaba registrando nuevos reclusos. El número de registro de James era 1019. Después de revisar su cuerpo, lo llevaron a una sala de entrevistas. Después de hacerle algunas preguntas, fue trasladado a la prisión principal. Los otros reclusos se rieron de él mientras lo observaban desde sus celdas. Cuando un oficial encerró a James en su celda, sonó una alarma. El oficial se apresuró a otra celda y encontró a un tipo llamado Bob acostado enfermo. Alguien le había inyectado una sustancia venenosa. Los oficiales estaban tratando de salvarlo. Le preguntaron al compañero de celda de Bob qué había pasado. Él respondió, «Lo mismo que pasa todos los días en esta prisión. Llegaste demasiado tarde para salvarlo». James rápidamente se dio cuenta de lo dura que iba a ser esta prisión. La historia luego retrocede al pasado de James. Solía ser un tipo normal que vivía una vida tranquila. Una mañana se encontró con su amigo Kevin. Kevin le dijo a James que la situación en su ciudad no era buena. Había un gran conflicto entre personas negras y blancas. Las personas negras estaban luchando por sus derechos porque todavía eran juzgadas por el color de su piel. Kevin le dijo a James, «Termina tu trabajo y ve directo a mi casa. No andes por ahí afuera de noche. Cuida a tu esposa embarazada». La esposa de James era Elisa, y este era su primer embarazo. Ambos estaban muy felices. Ese día, James le compró un hermoso collar de oro como regalo. Él dijo, «Has pasado por tanto por nuestro bebé. Este es solo un pequeño regalo para ti». Elisa estaba realmente feliz cuando recibió el collar. Mientras tanto, como cada noche, el caos se extendía por la ciudad. La policía intentaba controlar la situación, pero estalló un enfrentamiento entre la policía y los negros. Había ataques ocurriendo por toda la ciudad. Algunas pandillas estaban aprovechando este caos. Una de estas pandillas se llamaba Vision Dangerous y tenía 4 miembros. Estaban usando el caos como una oportunidad para robar tiendas de oro. El líder de la banda era Jack. Tenían 2 motos deportivas en su garaje secreto. Después de cometer sus robos, escapaban en estas motos. Esa noche, tomaron sus motos y fueron a una tienda de oro. La tienda tenía muchos relojes de oro. Rompieron el vidrio y empezaron a agarrar todo lo que pudieron. El dueño de la tienda era un hombre valiente. Trató de detenerlos, peleando solo. Esto enfureció a Jack y le disparó al tendero en la cabeza antes de huir. Todos estaban tan atrapados en el caos de la protesta que Jack y su equipo escaparon fácilmente, agarraron el botín y se apresuraron a su garaje secreto. Una vez allí, escondieron sus motos y los bienes robados. Unas horas después, Jack entregó todos los objetos robados a una chica llamada Belief. Belief era la traficante de bienes robados. Aunque Jack le dio todo, se quedó con un reloj para él. Después, Jack y su equipo robaron un coche de nuevo. Sin embargo, no se dieron cuenta de que toda la ciudad ahora estaba llena de policías. Mientras escapaban con el coche, la policía apareció frente a ellos, temiendo ser capturados. Rápidamente detuvieron el coche y corrieron. Todos se dispersaron en diferentes direcciones, pero no pasó mucho tiempo antes de que la policía los atrapara. Esto llevó a cargos de robo de autos y a unos meses en la cárcel. Incluso en prisión, vivieron de manera imprudente. Pasaban sus días drogados. Unos meses después, llegó el día de su liberación. Mientras tanto, vemos a Elisa, la esposa de James. Elisa trabaja en una oficina. Su trabajo es asesorar a exreclusos y ayudarlos a encaminar sus vidas. Desde hoy, su consulta es con Jack. Jack entra para reunirse con Elisa para su consulta. Elisa le dice a Jack, «Nadie nace malo. Son las circunstancias las que hacen que las personas sean malas». Ella continúa, «Todos tienen lados buenos y malos, pero la vida se vuelve hermosa cuando elegimos el camino correcto. El camino que has elegido nunca va a ser bueno». Pero Jack, siendo el tipo malo que es, responde, «¿Quién eres tú para darme consejos? No vuelvas a venir a mí con tus tonterías». Jack sale furioso. Justo entonces, el amigo de Jack, AK, aparece. AK le ofrece a Jack otro maltrato y Elisa les advierte sobre sus malas acciones. Ella les dice que vivan mejor, pero AK insulta a Elisa y ella se enoja mucho. AK le da una bofetada fuerte a Elisa. Los dos comienzan a decir cosas terribles sobre Elisa y ella se da cuenta de que está en peligro. Rápidamente se encierra en su oficina y llama a James para pedir ayuda. Pero Elisa dice, «Ya he llamado a la policía. Pronto estarán aquí para arrestarte». Les dice que tiene todas las pruebas de lo que le hicieron. ¿Sabes lo que le pasa a alguien que pone una mano sobre un abogado? Dice. Al escuchar esto, James y sus amigos se asustan y huyen. Jack le dice a Mission en un restaurante, «No voy a dejar que Elisa se salga con la suya». Mission le aconseja que no escale la situación porque Elisa está embarazada y podrían ser atrapados por la policía si van demasiado lejos. Pero Jack no escucha a nadie. Más tarde,
Mientras Elisa se dirige a casa, siente que alguien la está siguiendo. Rápidamente se sube a su coche, pero en ese momento aparece un hombre con una máscara. El hombre la golpeó tan fuerte que Elisa quedó ensangrentada. La golpeó en el estómago y Elisa perdió el conocimiento allí mismo. Un poco después, Elisa estaba acostada en una cama de hospital con James sentado a su lado, llorando. La condición de Elisa era muy grave. El doctor informó a James que Elisa había sufrido lesiones severas en el abdomen. Para salvar a Elisa, tendrían que salvarla a ella o al bebé. Si salvaban al bebé, Elisa contraería una infección que podría convertirse en cáncer más tarde. Esta noticia devastó tanto a James como a Elisa. James quería salvar a Elisa, pero Elisa se negó a dañar al bebé. Este era su primer hijo y era el centro de todos sus sueños. Pero Elisa no escuchaba, quería quedarse con el bebé. Ambos lloraron incontrolablemente, pero al final, Elisa decidió quedarse con el bebé. James le suplicó que no lo hiciera, pero ella no escuchó. Unos días después, el bebé de Elisa murió en su vientre. La infección se extendió a su abdomen y tuvieron que realizar un procedimiento difícil para extraer al bebé. También tuvieron que remover los ovarios de Elisa, lo que significaba que nunca podría tener hijos de nuevo. Elisa no podía aceptar esto. Sabía cuánto soñaba James con ser padre. Comenzó a romperla lentamente y empezó a perder su equilibrio mental. James se quedó a su lado, tratando de asegurarle que lo que pasó fue el destino y que no podían cambiarlo ahora. Pero incluso después de meses, Elisa no pudo volver a la normalidad. Empezó a alejarse de James. Un día le dijo, no puedo vivir así más. Ya estoy... Necesito estar sola. Sentía que cuando miraba a James, solo veía a su bebé perdido. Sabía que si se quedaba, perdería la cabeza. Así que Elisa se fue, dejando a James para siempre. James no pudo detenerla, aunque quería. Estaba con el corazón roto y lentamente se perdió a sí mismo. James decidió que nunca perdonaría a quien fuera responsable del dolor de Elisa. Contactó a su amigo, David, que había estado trabajando para un equipo de gángsteres durante mucho tiempo. David estaba seguro de que podía averiguar quién había lastimado a Elisa. Después de algunas investigaciones, David se enteró de que el día del ataque a Elisa, ella había estado consultando a un líder de pandilla llamado Jack. Elisa había tenido una discusión con Jack y su equipo durante la consulta, así que David pensó que Jack y su equipo eran responsables de lo que le había pasado a Elisa. James le preguntó a David, ¿dónde puedo encontrar a Jack y su equipo? David le dijo que hace unos días Jack había robado una tienda y matado al dueño. La policía había arrestado a Jack y su equipo y los había metido en prisión. James no podía hacer nada ahora. Mientras James caminaba por la calle, se le ocurrió otro plan. Fue al lugar donde estaban ocurriendo las protestas, con la policía tratando de controlar la situación. James se acercó a uno de los oficiales y comenzó a golpearlo. La policía lo arrestó de inmediato, que era exactamente lo que James quería. Quería ir a la prisión para poder dar a Jack y su equipo el castigo que merecían. Aunque la policía lo arrestó, James estaba sonriendo. Lo llevaron directamente a la prisión. En su primer día en la prisión, conoció a uno de los guardias. El guardia era un hombre muy malo, y James pudo darse cuenta solo con mirarlo. Era la primera vez de James en una prisión, y todo le parecía aterrador. El guardia le mostró la prisión, y James notó que había algunos reclusos muy peligrosos encerrados aquí. Con eso, el guardia envió a James a su celda. El compañero de celda de James se llamaba Harry. Harry tenía un talento especial. Podía hacer armas afiladas de cualquier cosa. A pesar de su talento, James pensaba que Harry era un buen tipo. Harry se acercó a James y le preguntó, ¿por qué estás aquí? James, con ojos enfadados, respondió, estoy aquí por justicia. Pero Harry no entendió lo que James quería decir con eso. A la mañana siguiente, todos los presos se reunieron en el patio de la prisión. Harry estaba sentado allí, y como James solo conocía a Harry, fue a hablar con él. Harry le contó a James sobre las reglas de la prisión y luego señaló a un prisionero llamado Jack. Jack y su pandilla estaban sentados cerca. James los reconoció al instante. Harry explicó que Jack y su equipo solo habían estado en la prisión por unos días, pero ya se habían convertido en los líderes. Ahora, todos los reclusos seguían a Jack porque era fuerte. Había derrotado a los gánsteres más grandes aquí en una pelea. Jack también tenía muchas drogas que consiguió a través de un informante. Les daba estas drogas a las personas poderosas en la prisión, manteniéndolas de su lado. Harry también mencionó otra pandilla en la prisión, una que era incluso más poderosa que la de Jack. Pero a diferencia de la pandilla de Jack, ellos no usaban su poder para cosas malas. Esta pandilla estaba compuesta principalmente por musulmanes. Veían el mal como un pecado y, debido a sus creencias, nunca lastimaban a nadie. Mientras Harry hablaba, la atención de James estaba solo en Jack y su pandilla. Estaba pensando en cómo podría castigarlos. Jack notó a James, pero no lo reconoció y no le prestó mucha atención. Esa tarde, mientras Harry se duchaba, Ángel, uno de los miembros de la pandilla de Jack, se le acercó.
Ángel dijo, he oído que has complacido a mucha gente aquí. ¿Qué tal si me haces feliz a mí también? Si no, mi equipo y yo no te dejaremos en paz. Harry, siendo tímido, había sido obligado a hacer cosas malas antes, pero nunca tuvo el valor de protestar. Hoy no fue diferente. Esa noche, el alcaide visitó en secreto la celda de Jack. Tenía una buena relación con Jack, porque Jack le proporcionaba drogas gratis. Pasaban todas las noches en la celda de Jack. A la mañana siguiente, James estaba haciendo algunos ejercicios. Se entrenaba todos los días para hacerse más fuerte y poder luchar contra la banda de Jack. Mientras estaba ejercitándose, un prisionero llamado John se acercó. John estaba furioso con Angel. Hace unos días, le había dado a Angel mucho dinero, esperando drogas a cambio, pero Angel había tomado el dinero y se negó a darle las drogas. Entonces, John intentó atacar a Angel con un cuchillo, pero Jack y su pandilla empezaron a golpear a John. Lo golpearon hasta que quedó cubierto de sangre y el alcaide estaba allí, observando todo. John le gritó al alcaide, contándole todo lo que había pasado. El alcaide, sin ninguna simpatía, dijo, será mejor que le pidas disculpas a Jack ahora mismo. James se sorprendió al escuchar las palabras del alcaide. Aunque vio la injusticia suceder justo frente a él, el alcaide estaba tomando el lado de los malhechores. Jack y su grupo continuaron golpeando a John, y el alcaide disfrutaba viéndolo. Cuando John se desmayó por la golpiza, lo arrastraron de vuelta a su celda. James estaba furioso, viendo tanta injusticia con sus propios ojos. Trabajó aún más duro, entrenándose para volverse más fuerte. Pasaron los días, y James, atormentado por Elisa, continuó entrenando sin descanso. Pensando en Elisa, no podía dormir por la noche, así que seguía entrenando, incluso cuando era tarde. Un día, mientras caminaba por el patio de la prisión, James se encontró en la sección donde estaba la pandilla musulmana más fuerte. Se estaban preparando para las oraciones. James notó a Mission, uno de los miembros de la pandilla de Jack, sentado con ellos. Mission había dejado el equipo de Jack y se había unido a la pandilla islámica. Se dio cuenta de que hacer el mal no llevaría a la verdadera felicidad, y por el bien de Elisa, había intentado detener a Jack. Mission ahora parecía estar en el camino correcto, y James, al ver este cambio, lo perdonó. James había planeado inicialmente atacar a Mission, pero después de ver su cambio, decidió no decirle nada. Un día, cuando los otros prisioneros estaban fuera de la celda, James vio su oportunidad y se coló en la celda de AK. Llevaba guantes para no dejar huellas y atacó a AK. James se había vuelto tan fuerte con su entrenamiento que AK ni siquiera pudo defenderse. James siguió golpeándolo y pronto AK estaba cubierto de sangre. ¿Me reconoces?, gritó James. Atacaste a Eliza, la chica que amo. Arruinaste nuestra hermosa vida. ¿Por qué nos hiciste esto? AK admitió su error, disculpándose, pero James, consumido por su sed de venganza, no escuchó y siguió golpeando a AK hasta que se desplomó. Rápidamente abandonó la escena. Pronto se difundió la noticia en la prisión de que AK había sido asesinado. Nadie sospechaba que un tipo como James pudiera cometer tal acto. De vuelta en su celda, James intentó esconder los guantes, pero justo entonces Harry entró. Harry notó la cara de James e inmediatamente se dio cuenta de que James era quien había matado a AK. Harry dijo, nunca pensé que alguien como tú haría algo así. ¿Por qué heriste a uno de los nuestros? James respondió, ¿recuerdas cuando llegué a la prisión y te dije que estaba aquí por justicia? Lo que Jack y su grupo me hicieron, este castigo era lo que merecían. Le explicó todo a Harry. En ese momento, Jack y su pandilla aparecieron fuera de su celda. Jack metió a James en su celda y dijo, ¿qué pensaste? ¿Crees que no descubriríamos lo que hiciste? Mi equipo te ha estado observando seguir a AK todo el día. Después del asesinato de AK, descubrimos que eres el único que podría haberlo hecho. Jack hizo una pausa y añadió, no te trajimos aquí para castigarte. De hecho, deberíamos agradecerte por deshacernos de ese traidor. Era uno de los nuestros, pero dio pruebas a la policía contra nosotros. Si fuera por mí, lo habría matado yo mismo, pero tú me facilitaste el trabajo. James regresó a su celda, planeando cómo acabaría con todos. Harry lo ayudó con esto. Dado que Harry podía hacer armas afiladas de cualquier cosa, le enseñó a James cómo fabricar una. James hizo un arma delgada y afilada. Un día, regresó a la sección de la pandilla musulmana. Quería saber más sobre Mission. ¿Realmente había cambiado? ¿O solo estaba usando a la pandilla musulmana a su favor? Pero las acciones y palabras de Mission no parecían sospechosas. James le preguntó a Mission por qué de repente dejó el equipo de Jack. Mission explicó, nunca quise estar en el camino equivocado, pero mi situación financiera era tan mala que tuve que unirme al equipo de Jack y empezar a robar, pero nunca quise matar a nadie. Después de darse cuenta de cómo eran realmente Jack y su equipo. Al escuchar esto, James se dio cuenta de que Mission realmente había cambiado. Más tarde ese día, cuando James fue al baño, Harry estaba allí. Como de costumbre, Ángel estaba torturando a Harry. Harry seguía suplicándole que parara, pero Ángel no lo dejaba en paz. De repente, James intervino y amenazó a Angel diciendo, si vuelves a tocar a Harry después de hoy, no te dejaré ir. Angel se enfureció y comenzó a pelear con James. James intentó matar a Angel con su arma afilada, pero Angel era demasiado fuerte y James no pudo vencerlo.
Ángel intentó arrancarle los ojos a James, pero James logró escapar de su agarre. Durante la pelea, el arma de James cayó al suelo. Ángel intentó agarrarla y atacar a James, pero en ese momento, Ángel resbaló y cayó, golpeándose fuertemente la cabeza contra el suelo, lo que causó una fuerte hemorragia. James rápidamente agarró a Harry y se fue. Esa noche, Harry le dijo a James que no debería haber tomado tales riesgos. Si Angel lo hubiera matado, dijo Harry, no podrías perdonarte a ti mismo. James respondió, lo que hice hoy fue parte de mi misión. Así es como derribaré a Jack y su equipo uno por uno. Pronto, la noticia de la muerte de Angel se difundió por toda la prisión. Todos se reunieron para ver su cuerpo. Jax no podía entender quién podría haber matado a Angel. Mientras tanto, James estaba planeando eliminar a los demás. Mientras todos estaban ocupados hablando sobre la muerte de Angel, uno de los otros hombres de Jack entró al baño. Mientras James caminaba hacia él, pensó para sí mismo, de ahora en adelante, soy un psicópata. Un psicópata no tiene piedad. Incluso si un psicópata es débil, aún puede matar sin piedad. Pensando esto, James marchó directamente al baño, furioso. Atacó al hombre de Jack por detrás y lo mató sin piedad. James se fue rápidamente y fue directo a Jack, lleno de rabia. Lo confrontó, diciendo, ¿me reconoces? He matado a todos tus hombres. ¿Sabes por qué los maté? Porque tú y tu grupo destruyeron mi vida. Atacaste a mi esposa sin razón, lo que llevó a la muerte de mi bebé. Mi esposa ya no puede tener hijos. Ahora, ¿qué crees que mereces por una injusticia tan grande? Jack, aterrorizado por el aterrador comportamiento de James, respondió, te equivocas. No ataqué a tu esposa. Fue Michin. Le dije que no hiciera nada a la mujer embarazada, pero no me escuchó. Ahora está fingiendo ser el bueno. Pero James no le creyó, porque después de hablar con Michin, se dio cuenta de que Michin era realmente una buena persona. El verdadero culpable era Jack. Justo entonces, uno de los hombres de Jack atacó a James por detrás, y Jack se unió, ambos golpeando a James. James no pudo defenderse contra ambos, y pronto lo habían golpeado hasta dejarlo ensangrentado. En ese momento, llegó el alcaide. Él y sus hombres llevaron a James a una celda de aislamiento donde se mantenía a los prisioneros más peligrosos. Mientras tanto, Jack fue al sector de la pandilla musulmana y le dijo a Michin, Ayer y en Sarapin Tuamin. Puede que tengas que morir pronto porque atacaste a Elisa. Esa mujer a la que atacaste, su esposo, es James. Los dos asesinatos en la prisión fueron cometidos por él. Ya le dije que fuiste tú quien atacó a su esposa. Misión respondió, mi mayor error fue unirme a tu equipo. My G, Bas D. Nunca hablé con Elisa. ¿Por qué debería tener miedo ahora? Incluso si muero, nunca volveré a unirme a tu equipo. Shaq lo amenazó y se fue. De vuelta en la celda de aislamiento, después de soportar tanta tortura, James lloraba incontrolablemente. Después de un rato, entró una guardiana. Mientras revisaba las celdas, vio a James en su estado herido. Mientras lo trataba, la guardiana se dio cuenta de que James era una persona genuinamente sencilla. Ella se enteró de todo sobre la conexión del guardián con las bandas criminales y cómo él gobernaba la prisión. Planeó informar todo a su oficina principal. Al escuchar esto, el guardián comenzó a planear cómo salvarse, pero la guardiana, llamada Gómez, liberó a James de la celda de aislamiento y él regresó a su celda. Harry, al ver la condición de James, sintió una profunda pena por él. Intentó consolar a James, diciéndole, todo estará bien pronto. En ese momento, Mission llegó y se disculpó con James, diciéndole, no ataqué a tu esposa. Fue Jack quien lo hizo. James comenzó a planear cómo derribaría a Jack, sus seguidores e incluso al alcaide, pero Harry lo detuvo, diciendo, no te involucres en esto. Si empiezas a matar gente como ellos, ¿cuál es la diferencia entre tú y ellos? James, emocionado, respondió, la diferencia entre ellos y yo es que ellos matan personas. Yo estoy matando bestias disfrazadas de humanos. Si tengo que morir para acabar con estos monstruos, lo haré. Y, si no me apoyas, no me importa. Al escuchar esto, Harry le dijo a James, estoy contigo. Una tarde, mientras todos los presos almorzaban juntos, a Harry se le ocurrió un plan. Se dio cuenta de que esta era su oportunidad para derribar a Jack y al alcaide. Harry se subió a una mesa, gritó fuerte para llamar la atención de todos y comenzó a hablar. Les contó a todos lo que le había pasado en la prisión y explicó cómo los reclusos poderosos lo habían maltratado y torturado. Harry continuó, el alcaide se unió a la banda de Jack solo por drogas. Incluso cuando Jack y su grupo cometen crímenes, el alcaide no los castiga. Pero todos los días, él tortura a los prisioneros inocentes y nadie dice nada. Se dirigió a las pandillas musulmanas, diciendo, a pesar de su poder, siempre han permanecido pacíficos y han rezado. Tal vez no sabían lo que estaba pasando, pero ahora saben cuánta injusticia está ocurriendo. ¿Cómo pueden quedarse callados? ¿Cuál es el valor de tus oraciones si no te levantas contra lo incorrecto? La pandilla musulmana se enfureció al escuchar las palabras de Harry. Cuando el alcaide vino a detenerlo, la pandilla musulmana y otros prisioneros comenzaron a atacar al alcaide y a Jack. Los golpearon a ambos. Mientras tanto, James, pensando en Elisa, comenzó a golpear a Jack sin piedad. No solo estaba atacando a Jack, sino también al guardia y a uno de los otros miembros de la pandilla de Jack. El caos estalló en la prisión.
Las noticias llegaron a los guardias y un equipo de policía se apresuró a controlar la situación. Intentaron calmar a todos, llevando a los prisioneros de regreso a sus celdas. Pero James no estaba listo para dejar ir a Jack. Mientras todos estaban distraídos, James siguió a Jack y finalmente lo encontró. Pero para entonces, Jack había recogido un palo y estaba listo para pelear. Cuando James fue a atacar, Jack lo golpeó fuerte con el palo, derribando a James al suelo. James estaba demasiado débil para moverse. Jack estaba a punto de matarlo, pero justo cuando iba a golpear, James hundió un arma afilada en el estómago de Jack. Jack murió allí mismo. James gritó de victoria, vengando finalmente la muerte de su esposa. En ese momento, el equipo de policía llegó y se llevó a James. Después del incidente, pasaron varios días. James había perdido uno de sus ojos. Todos los prisioneros, incluida la pandilla musulmana, habían hecho a James su líder. Harry era su mano derecha, y todos amaban a James porque era una buena persona. Ahora, James trabajaba con la pandilla musulmana haciendo cosas buenas para la prisión. El antiguo alcaide fue removido de la prisión. Mientras tanto, Mission había cumplido su condena. Su esposa e hija lo esperaban afuera de la prisión. Cuando Mission los vio, estaba feliz de finalmente regresar con su familia. Y así es como termina esta hermosa película. Si te gustó mi resumen de la película, no olvides darle me gusta, comentar y compartir el video con tus amigos. Para no perderte ningún video nuevo del canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana. Ahora me despido. Nos vemos pronto con la historia de otra película.